Should I be concerned about discolored semen? Semen is normally whitish-gray in color. Changes in semen color can be temporary and harmless or a sign of an underlying condition that requires further evaluation. Possible causes, by color, include the following. Red semen. This could be caused by inflammation of the prostate or the glands that help make semen. Although red semen can be alarming, the cause is usually harmless, benign, especially in younger men. Yellow or green semen. This can be caused by infection, jaundice, or the presence of vitamins or medications in the semen. If semen discoloration is a new sign and continues for more than a week, talk to your doctor or see a urologist. What color is healthy semen? Be it white, transparent, yellow, red, green, brown or black. 40% of infertility cases are due to the quality of the semen. And a colored semen can have those chances of achieving a pregnancy than a white one. Under certain conditions. Many men contact us concerned that their semen looks too yellow, green, red, or even gray. Some because they only produce a few drops and others because it is very abundant, but it looks transparent and liquid. But there are also many who think that since their semen looks normal and apparently everything works well for them, it must be the woman's fault not to achieve a pregnancy. Semen is much more complex than its color, consistency, or volume. 40% of infertility cases come from some problem with the quality of the sperm. Even a low volume, slightly reddish and transparent semen can have a better chance of achieving a pregnancy than a white and abundant one. And to understand why we need a microscope. Semen is only the liquid that helps sperm to swim and move. In an average ejaculation there are 65 million sperm, and as in the illustrations the sperm are always white. Most people think that if the semen is white it is because it has many sperm, and if it is transparent it is because it has few. Sperm are semi-transparent, and the color of semen comes from a substance similar to vitamin B2 called flavin. So even if a man undergoes a vasectomy and his semen no longer has sperm, it keeps its white color. The semen looks completely normal and healthy, but you can't get pregnant. The yellow color may be due to the presence of urine. The blood red. The green to infections. Other variations due to the type of diet or exposure to chemical substances. At CREFAM the first thing we do is count how many mobile sperm there are for each milliliter of semen. A reticule is used and they are classified into 3 types: progressive mobiles, that is to say those that swim well forward; mobile in situ, that is to say that they shake but do not advance; and immobile, that is to say that they do not move. It takes at least 40% of the sperm to move well to consider the semen to be healthy. Suppose this sample passes 40%, the next step is to analyze the morphology. If the head is too large, misshapen, or double, it is very unlikely that this sperm will be able to penetrate the egg. If the average body has deformities, it can indicate that these sperms have mitochondrial problems and will surely run out of energy midway. A sperm with deformities in the tail could fertilize the egg, but it is unlikely that it will complete its path. And of course there are cases in which many sperm have combinations of these deformations, and it is known as Algost-Henoteratozoospermia. Other diagnoses that can be obtained from the seminogram are Asthenozoospermia, when less than 40% swim well; Teratozoospermia, when there are too many sperm with deformities; Azoospermia, when there are no sperm in the semen; Necrosospermia, when more than 40% are dead; Normospermia, when everything looks good. Color is your semen, and I'll tell you what disease you have. The color that sperm shows as it exits the urethra may be related to problems such as hemospermia, hepatitis, or sexually transmitted diseases. Semen, virus sanctuary, man expels up to 27 types. 6 curiosities about semen that you surely ignore. The problem of ejaculating red, yellowish, or other colored sperm can cause alarm in men. The presence of blood in the fluid can suggest that you have a serious venereal disease or prostate cancer. But the specialists explain that there is no reason to despair, since we are usually talking about a very common situation. The problem of red blood in semen is called hemospermia. According to Hemurology Diagnostic Therapeutic Algorithms Manual in Primary Care of the Spanish Association of Urology, AEU,
most of the time the problem is benign and self-limited, that is, it disappears in a short time. In fact, statistics show that 3 out of 4 cases resolve themselves within the first month. Rather, the true dimension of the appearance of red or bloody semen is unknown, because people are not always aware of their presence. Hemospermia can occur as a consequence of prostatitis, vesiculitis, and urethritis, in addition to certain sexually transmitted diseases. These, in turn, can be the consequence of infections as well as kidney stones, chemical agents, and trauma. The most important cause of bleeding in semen is iatrogenesis, that is, caused as a consequence of a drug or surgical processing such as prostate biopsies, vasectomy, and sclerotherapy for hemorrhoids. Although it is important to pay attention to it, especially if it persists beyond a week, they are not of greater care. 3% of cases, a minimal amount, can respond to the origin of a tumor in the prostate, testicles, or seminal tract. In that case, hemospermia is constant and generally affects men over 40 years of age. Many patients they go to the doctor with only 1 or 2 episodes of hemospermia, but not necessary. The doctor, after taking data on age, duration of bleeding and other symptoms, if he deems it necessary, will order other tests to confirm or rule out possibilities of other problems. But most of the time it is advisable to wait and reassure the patient. In young people it would almost always be an infection, and above 40, it is always necessary to rule out the presence of a greater evil. The yellow semen it is also not a cause for great concern, it may be due to the presence of urine remains, although the most common is that it appears after weeks or months of not ejaculating. This, because the sperm die and stain the hole. Or also to the diet, onion, garlic, egg yolks, or avocado. To a lesser extent, it may be due to an infection of the urogenital tract, but the problem is accompanied by pain, frequent urination, or even a bad smell. It can also be due to jaundice, or an increase in bilirubin in the body, due to the presence of hepatitis, pancreatitis, medications, among others. In case the yellow semen persists or is accompanied by unwanted symptoms, it is advisable to see a doctor. Finally, if the semen comes out green, in general it can be due to the presence of diseases such as gonorrhea or chlamydia. Sperm can be an interesting indicator of the owner's health. But it can also be your agents transporting drugs to other organisms. A team of scientists from the Institute for Integrative Nanoscience, in Germany, created an original system of delivery of drugs to a tumor through the body using sperm. This new approach is specifically designed for diseases of the female reproductive system such as gynecological cancer, endometriosis, pelvic inflammatory diseases and others related to the cervix, ovary, uterus, vagina, and vulva. How semen density affects fertilization. How does the density of semen affect fertility? Many men wonder if their semen is too thick or, on the contrary, if it is too liquid. The density of sperm not only varies from one man to another, but also in the different ejaculations of the same man. This can depend on several factors, such as ejaculation withdrawal time. In this way, with a shorter abstinence time, the semen will probably be more watery. When sperm is expelled in ejaculation it should have a thick consistency. However, a very dense ejaculate can affect other parameters of seminal quality such as sperm motility. Therefore, abnormally thick semen could lead to male fertility problems. Below you have an index with the 8 points that we are going to deal with in this article. Thick or liquid sperm. The semen has a certain density after ejaculation, since in this way the arrival of a greater number of sperm to the bottom of the vagina is guaranteed. It is important to remember that the ultimate goal of the sperm is to fertilize the egg. To do this, the sperm must travel a long way to reach the fallopian tubes, where the meeting with the oocyte will occur. To make it easier for the greatest number of sperm to reach the bottom of the vagina, the semen forms a kind of clot immediately after its expulsion. This is mainly due to the semenogellin proteins. These proteins are produced by the seminal vesicle and are responsible for the sperm to acquire a dense and gelatinous consistency. Semen density and liquefaction. Once in the female reproductive tract, the sperm must move and ascend.
The prostate-specific antigen, PSA, breaks down the semen, which allows the liquefaction of the semen between 15 to 20 minutes after being expelled. Thus, once the semen has liquefied, the sperm can move and advance down the costly path of the female reproductive tract. If the semen were completely liquid after its expulsion, it would come out of the vagina more easily and it would be more difficult to achieve pregnancy. Ejaculate viscosity. The viscosity of the seminal sample must be taken into account in the spermiogram when analyzing the quality of semen. As we have discussed above, a very thick seminal sample can lead to sperm mobility problems, thus making fertilization difficult. Assisted reproduction, like any medical treatment, requires you to trust the professionalism of the doctors and the clinic you choose, since obviously not all are the same. This tool will send you a totally personalized report, with detailed information on the treatment you need, the clinics in your area that meet our quality criteria and their budgets. It also includes tips that will be very useful when making the first visits to clinics. Some of the reasons that can be the cause of a variation in the viscosity of semen are: dysfunction of the prostate or seminal vesicles, infections, sperm concentration, causes of variation in sperm consistency. Taking into account these causes, it is advisable to go to a consultation if changes in the consistency or viscosity of the semen are observed to know what may be causing it. Semen composition. Semen is made up of a set of substances that are responsible, among other things, for acquiring the consistency and density determined to help fertilize the oocyte. Approximately, only 5% of the semen content is sperm, while seminal plasma confers the remaining 95% of its consistency. Sperm must travel from the testicle to its exit through the penis. In this way, the sperm mix with the seminal plasma produced mainly by the seminal vesicle and the prostate. Thus, the sperm is formed with the necessary molecules to give it its viscosity and subsequent liquefaction. Male reproductive system. The seminal vesicle contributes approximately 65% of the volume of semen. This contribution contains cytokines, prostaglandins, semenogellins, and fructose. For its part, the prostate secretes 25% of the seminal volume. Its secretion is rich in lipids, citrate, and enzymes that break down proteins, proteolytics. The urethral and bulbardal glands also contribute to sperm composition. These glands provide a lubricating secretion that represents approximately 1% of the total semen. Questions from users. Does the color of the ejaculate indicate that it is too thick? The color of the ejaculate can be helpful in analyzing seminal quality. Very clear colored semen may indicate low sperm concentration and/or a more watery or liquid consistency. On the contrary, an intense white color may indicate a higher concentration of sperm. Is it possible to achieve pregnancy with thick and lumpy sperm? As we have commented above, very viscous and lumpy semen can complicate the search for pregnancy since the high density can hinder the correct movement of the sperm and therefore prevent their arrival at the egg. Although a certain density and consistency is needed during ejaculation, once in the vagina, the semen must liquefy so that the sperm can swim to the egg and fertilize it. What are the causes of very thick semen? The most frequent causes that cause a higher density of semen are a high concentration of sperm, a malfunction of the prostate and/or seminal vesicles, and the presence of seminal infections. Recommended reading. If you have doubts and want more information about semen quality, you can visit the following link: Sperm Quality, How it is measured and what to do to improve it. If, on the other hand, you are interested in knowing more about the spermiogram or seminogram, we recommend that you read this article. What is a basic seminogram and how is it done step by step? The seminogram, spermiogram, or spermogram is a diagnostic test that aims to evaluate the quality of the semen. Through this study, macroscopic parameters, such as seminal volume and pH, and microscopic parameters, such as morphology, mobility and sperm concentration. The World Health Organization, WHO, establishes reference values that determine what are the normal values for a spermogram. With these normality parameters and the result obtained in the seminogram,
it is evaluated if there is any type of alteration that may cause male infertility and the possibilities that exist to obtain a pregnancy. Below you have an index with the 7 points that we are going to deal with in this article. Procedure to perform the spermogram. For the results obtained to be reliable, the WHO establishes that the semen analysis should be performed after a period of sexual abstinence between 3 and 5 days. This includes not only the absence of sexual intercourse, but also masturbation. To make the diagnosis of male infertility, it is required that, at least, 2 seminograms are performed with an interval of at least 1 month apart and that the results of both coincide. It must be taken into account that there may be alterations in the results due to environmental or laboratory variables, not only physiological ones. Taking a spermogram sample. The semen will be collected by masturbation, after having properly washed the hands and genitals, and will be deposited in a sterile container provided by the clinic. It is very important to obtain the total ejaculate sample. Many men feel uncomfortable or nervous during semen collection, and this causes them to lose part of the sample, especially the first fraction. If a fraction of the ejaculate is lost or part of the bottle is spilled, the analysis will not be representative and therefore will not be considered valid. In the event that this situation occurs, it should be indicated to the laboratory staff and propose a new collection for a better study of the semen. Collect a semen sample. The ideal is to collect the sample in the clinic itself to alter the conditions of the seminal sample as little as possible. However, many clinics offer the possibility of obtaining the semen sample at home and subsequently delivering it to the laboratory, as long as no more than half an hour passes from the collection of the sample to the arrival at the clinic to obtain a reliable result. In addition, until arrival at the laboratory, the appropriate temperature and light conditions must be maintained. It is recommended to keep the bottle in a pocket or in contact with the body and wrapped in aluminum foil so that it does not shine on it. Assisted reproduction, like any medical treatment, requires you to trust the professionalism of the doctors and the clinic you choose, since obviously not all are the same. This tool will send you a totally personalized report, with detailed information on the treatment you need, the clinics in your area that meet our quality criteria and their budgets. It also includes tips that will be very useful when making the first visits to clinics. Spermogram normal values, WHO. The WHO published in 2010 some seminal reference values, below which the semen sample is considered out of normality. The sperm evaluation process is divided into macroscopic and microscopic examination. In general, the basic study parameters determined by the WHO are analyzed. However, depending on the clinic or laboratory, there may be variations in the procedure. Macroscopic analysis. Macroscopic analysis is the first to be done. In it, the most basic characteristics of semen are evaluated, such as the following. Volume. The amount of semen expelled during ejaculation is measured in milliliters, ml. From 1.5 ml it is considered normal. Liquefaction. It occurs when the sample is allowed to stand for about 20 minutes at room temperature. The semen becomes less compact and microscopic examination of the sample can now be performed correctly. A protein expelled in the ejaculate called fibrinolysin is responsible for the liquefaction of semen. If it does not occur, there may be a pathology. Viscosity. The presence of threads is analyzed. In the event of extreme viscosity, the threads must be broken so that the sperm can circulate freely through the seminal fluid. Color. Semen, under normal conditions, has a grayish-white or slightly yellowish color. If it looks different, it may be indicative of infection. pH. Normal pH values are between 7.2 and 8.0, which are considered slightly basic values. The variation in pH can indicate the presence of an infection or alterations in the production of seminal fluid. Macroscopic analysis of semen sample. Microscopic analysis. At the microscopic level, the most important parameters that are evaluated are sperm concentration. 2 values are given. On the one hand, the sperm concentration per milliliter, ml, which from 15 million/ml is considered normal.
On the other hand, the total number of sperm in the ejaculate, which the WHO shows as normal from 39 million sperm/ejaculate. Motility or sperm motility. The movement capacity of the spermatozoa is analyzed. Generally, two values are given: the total movement, all the spermatozoa that present movement are counted, which must reach at least 40%, and the progressive mobility, the spermatozoa move and advance in position, and the minimum value is found in 32%. In some clinics the type of movement is also analyzed, if it is fast, moderate or slow. Vitality. It is done by a staining test. It is not done in all cases, only in those in which a large number of immobile sperm is found to check if they are alive and immobile or dead. The reference value for vitality is that there should be at least 58% live sperm. Morphology. The shape of the head is evaluated, that there is a middle piece or neck and, finally, the tail of the sperm. The WHO qualifies as a morphologically normal sample that which shows more than 4% of sperm with normal shape, that is, without abnormalities in any of its parts. Presence of leukocytes or epithelial cells. It is usual that, in addition to sperm, some other cell type is found, such as leukocytes or epithelial cells due to skin scaling. In samples with a high presence of leukocytes, the presence of an infection is suspected. Microscopic study of semen. In the following interview, Dr. Sergio Rogel tells us about all the aspects that are evaluated during a semen analysis. Classically, during a semen analysis, macroscopic aspects of the semen sample are evaluated, such as volume, pH, consistency, color. Subsequently, the microscopic parameters that are the most important are analyzed, among them the sperm count, the concentration per milliliter, the mobility and the normality of the forms of the seminogram. This is typically the seminogram that everyone knows about. In addition, today there are aspects that we can look at in a semen sample that is not really what we would call a semen analysis, but they are techniques that can be used and would be called advanced semen analysis, such as the study of apoptosis in sperm, DNA fragmentation, etc. What is the REM seminogram? Another test that can be done as a complement to the seminogram is the modal sperm count REM test. If done, we would speak of a seminogram or REM spermiogram. The seminogram REM, it consists of the separation of the spermatozoa based on their mobility. Thus, we obtain a fraction of the sample concentrated in the sperm with the highest mobility, which will inform us of the quality of the sperm recovered. Thus, we will be able to assess in a more efficient way the technique of assisted reproduction that offers the highest probability of success depending on the seminal quality obtained. For example, it may happen that a basic seminogram shows optimal concentration and mobility, but the sample does not respond well to preparation and is not of good quality after centrifugation. This will make it not advisable to perform artificial insemination, since the chances of getting pregnant with this technique will be low. To obtain this fraction of modal sperm, the ejaculate sample is subjected to a process called sperm capacitation. There are several methods to train the sample, although the main ones are swim up and density gradients. Sperm capacitation methods. A sample is considered normal when it has a number of progressively modal sperm, A and B, greater than 3 to 5 million in REM. Interview with the embryologist Luis Gijon. According to the embryologist Luis Gijon comments in the following video. Depending on the value of the REM that we have, we will have to derive from an insemination to a ICSI that would be the most complicated. Questions from users. What are the normal values of the spermiogram? As for the normal values of a spermiogram, or also called a seminogram, the most important are: sample volume greater than or equal to 1.5 ml. pH between 7.2 and 8.0. Sperm concentration greater than or equal to 15 million/ml. Total sperm 40 million. Progressive mobility, A and B, greater than or equal to 32%. Live sperm 58%. Normal sperm greater than or equal to 4%. REM, sperm capacitation, 5 million, this being the most determining parameter of the seminogram. How long does it take to get the results of the seminogram?
It will depend on each laboratory and the volume of work they have. The result could be known the same day the sample is deposited, but it is usually delivered to the patient 2 to 3 days later. Where can I get a spermogram? The most common places to perform this diagnostic test are assisted reproduction clinics and clinical analysis laboratories. It can also be done at Social Security if the doctor considers it necessary and indicates it. Are there diseases that cause sperm problems? Yes, there are certain testicular diseases such as varicocele, the hydrocele, the cryptorchidism, and some genetic diseases that can alter normal sperm production and cause infertility. Hormonal problems such as hypogonadism, hyperprolactinemia, hyperthyroidism, hypothyroidism, and diabetes also affect sperm development. If the seminal tracts and accessory glands are abnormal, sperm maturation and ejaculation may be impaired. What medications are necessary for the spermiogram? There is no medication that has to be taken to do a semen study. However, if any alteration is detected in the spermogram, the doctor may prescribe a food supplement to the patient to improve semen quality for the next 3 months and assess whether there is an improvement with a new semen analysis. Does Enterococcus faecalis in semen cause infertility? This microorganism is a gram-positive bacterium that is usually located in the male urethra and is part of the bacterial flora. However, it can sometimes travel up the urogenital tract and trigger an infection. Enterococcus faecalis is the most common cause of infections that affect the prostate and semen. As in any infection that affects the reproductive system, it could cause infertility, which would be solved with treatment with antibiotics. Only if the infection is acute and not treated in time can it cause permanent infertility. How much does a spermogram test cost? The price of the seminogram varies depending on the clinic where it is performed and the tests that are included. In general, it is around 70 to 130 euros. Recommended reading. Once the results of the seminogram are obtained, the diagnosis will be made. In this article we explain in detail how to do it, how the seminogram results and their normal values are interpreted. As we have seen, on some occasions the quality of the recovered sperm is also analyzed. We recommend the following reading to know more about this test. Red, yellow, or green sperm, should it be a cause for concern? Hemospermia, which is what the presence of blood in ejaculation is called, is usually a cause for great concern and even alarm. However, in most cases it is a disorder without consequences and that resolves spontaneously. But if it persists, you should consult your doctor, since it can also be a symptom of an infection or a major problem. Ejaculating bloody semen generally produces reactions in men ranging from restlessness to distress and alarm. You immediately think of problems like venereal diseases and prostate cancer. However, most of the time this bleeding is much less important than it seems. Reddish semen, or some other strange color, such as yellow or green, appears quite frequently, and is not usually a sign of serious problems. The presence of blood in semen is known as hemospermia or hematospermia. In most cases it is of benign and self-limited etiology, that is, it is not serious and resolves spontaneously, without the need for treatment. This is how the Manual of Diagnostic Therapeutic Algorithms of Urology in Primary Care, published by the Spanish Association of Urology, AEU, and other official organizations. In fact, 3 out of 4 cases resolve on their own within the first month and they do not happen again. However, it must be taken into account that the exact incidence is not well known, because on many occasions ejaculations go unnoticed during intercourse, as explained by Roberto Garistazu Lopez and Jose Maria Lomba Falcon, doctors from Cantabria and authors of an article on this question. Why is blood coming out in ejaculation? The causes of hemospermia can be various. Theca uses infectious and inflammatory. They are the most common, especially in the younger population, under 40 years of age. Common infections include prostatitis, vesiculitis, and urethritis, in addition to sexually transmitted diseases. Inflammations, on the other hand, can be due in turn to infections, and also to kidney stones, chemical agents, and trauma, sometimes caused by prolonged or impetuous sexual intercourse.
The AEU document, prepared by Daniel Lopez Garcia, Jose Cesar Quienco Velasco and Jose Maria Sanchez Marino, experts from the A Coruña University Hospital Complex, highlights that currently the most important cause of ejaculation bleeding is iatrogenesis, that is, a medical act that ends with some negative impact on health. In particular, prostate biopsies, of which between 40 and 80% lead to hemospermia. Other interventions, such as vasectomy and sclerotherapy for hemorrhoids, are also common causes. Like the previous ones, they should be the subject of the corresponding controls, but in general they do not deserve greater concern. In a minority of cases, blood in semen is a sign of a major problem. 3% of the time, the origin is any tumor pathology, which can affect the prostate, the testicles, or the seminal tract. On such occasions, hemospermia is usually persistent. It generally affects men over 40 years of age. When to go to the doctor? There is studies that testify that many patients come to the doctor's office after suffering only 1 or 2 episodes of hemospermia. This is because, as has been explained, it is a symptom that usually generates fear in those who experience it. But keep calm. In fact, until some time ago, most cases of hemospermia, up to 70%, were diagnosed as idiopathic, that is of unknown cause, and yet its consequences were no worse than today. Advances in technology in medicine have currently limited that figure to 15%. In the consultation, the data requested by the doctor before a consultation of this kind focuses on 3 issues: the patient's age, the duration of the bleeding, and the presence or absence of other symptoms or associated risk factors. If it considers it necessary, it will indicate the realization of studies that confirm or rule out the possibility of other problems. When there is infection, the main objective will be to treat it to eliminate it, while on other occasions it may be necessary, according to the experts of the AEU, to adjust the anticoagulant treatment or correct the arterial hypertension, among other possibilities. In any case, an update on hematospermia, prepared by Colombian specialists Juan Uribe and Juan Gallo, points out that most cases can be handled expectantly, and one of the main objectives is to reassure the patient. The conclusions of the text add that in young patients, an infectious cause should always be considered, frequently a sexually transmitted disease, while in from 40 years of age, and especially in older adults, malignancy must always be ruled out despite not being the most common diagnosis. Yellow or greenish semen, what is it and how to act? Hemospermia usually causes the ejaculate to be partially red or brownish. But sometimes the semen has other shades, especially yellow or green, which also cause concern or confusion. As in the cases described above, the most common is that they do not correspond to reasons for major concern. Yellowish tint in semen may be due to the presence of urine residue, although the most common is that it appears after a long period, weeks or months, without ejaculation. The oldest sperm die and stain the whole of that color. After a few ejaculations, the semen will return to its normal white or grayish color. Another possible cause of yellow ejaculate is diet, in particular, having eaten a lot of foods rich in sulfur, such as onion, garlic, egg yolks, broccoli, or avocados. Of course, this is not a cause for concern either. It will be enough to reduce the intake of this class of products, or to drink enough liquid, for the semen to regain its color. In a small percentage of cases, the yellow color of semen can be an indicator of a health problem. Specifically, open infection of the urogenital tract. This problem often includes other symptoms as well, such as frequent urination, pain, and irritation, and even semen may have a bad odor. You should go to the doctor's office to prescribe an antibiotic. And what happens when semen is greenish? In general, it also indicates the presence of bacteria or fungi responsible for an infection or a sexually transmitted disease. Among the most common in Spain, venereal disease, the most common cause of green-toned semen, often with a foul odor, is gonorrhea, also known as gonorrhea.
El color del semen. Debo preocuparme por el semen decolorado. El semen es normalmente de color gris blanquecino. Los cambios en el color del semen pueden ser temporales e inofensivos o un signo de una afección subyacente que requiere evaluación adicional. Las posibles causas, por color, incluyen las siguientes. Semen rojo. Esto podría ser causado por la inflamación de la próstata o de las glándulas que ayudan a producir el semen. Aunque el semen rojo puede ser alarmante, la causa suele ser inofensiva, benigna, en especial en los hombres más jóvenes. Semen amarillo o verde. Esto puede ser causado por una infección, ictericia o la presencia de vitaminas o medicamentos en el semen. Si la decoloración del semen es un signo nuevo y continúa durante más de una semana, habla con tu médico o consulta a un urólogo. ¿De qué color es el semen sano? Sea blanco, transparente, amarillo, rojo, verde, café o negro. 40% de los casos de infertilidad son por la calidad del semen. Y un semen de color puede tener más posibilidades de lograr un embarazo que uno blanco. Bajo ciertas condiciones. Muchos hombres nos contactan preocupados porque su semen luce demasiado amarillo, verde, rojo, o incluso gris. Algunos porque solo producen unas cuantas gotas y otros porque es muy abundante, pero luce transparente y líquido. Pero también hay muchos que piensan que como su semen luce normal y al parecer todo les funciona bien debe ser culpa de la mujer no lograr un embarazo. El semen es mucho más complejo que su color, consistencia o volumen. El 40% de los casos de infertilidad vienen por algún problema con la calidad de los espermas. Incluso un semen de bajo volumen, ligeramente rojizo y transparente puede tener más posibilidades de lograr un embarazo que uno blanco y abundante. Y para entender por qué necesitamos un microscopio. El semen solo es el líquido que ayuda a los espermatozoides a nadar y desplazarse. En una eyaculación promedio hay 65 millones de espermatozoides y como en las ilustraciones los espermatozoides siempre se muestran de color blanco, la mayoría de la gente piensa que si el semen es blanco es porque tiene muchos espermatozoides y si es transparente es porque tiene pocos. Los espermatozoides son semi-transparentes y el color del semen viene de una sustancia similar a la vitamina B2 llamada flavina. Por eso incluso si un hombre se realiza la vasectomía y su semen ya no tiene espermas mantiene su color blanco. El semen luce completamente normal y sano, pero no puede lograr un embarazo. El color amarillo puede deberse a la presencia de orina. El rojo a sangre. El verde a infecciones. Otras variaciones por el tipo de alimentación o exposición a sustancias químicas. En CREAFAM lo primero que hacemos es contar cuántos espermas móviles hay por cada mililitro de semen. Se usa una retícula y se clasifican en 3 tipos: móviles progresivos, es decir los que nadan bien hacia adelante; móviles in situ, es decir que se agitan pero no avanzan; e inmóviles, es decir que no se mueven. Se necesita que al menos 40% de los espermas se muevan bien para considerar que el semen está sano. Supongamos que esta muestra pasa el 40%, el siguiente paso es analizar la morfología. Si la cabeza es demasiado grande, deforme o doble, es muy poco probable que este esperma logre penetrar el óvulo. Si el cuerpo medio tiene deformidades, puede indicar que estos espermas tienen problemas mitocondriales y seguramente se quedarán sin energía a mitad del camino. Un esperma con deformidades en la cola podría fecundar al óvulo, pero es poco probable que concluya su camino. Y claro, existen casos en los que muchos espermas tienen combinaciones de estas deformaciones y se conoce como oligoastenoteratozoospermia. Otros diagnósticos que pueden obtenerse del seminograma son: astenozoospermia, cuando menos del 40% nadan bien; teratozoospermia, cuando hay demasiados espermas con deformidades; azoospermia, cuando no hay espermas en el semen; necrosospermia, cuando más del 40% están muertos; normoespermia, cuando todo luce bien. Colores tu semen y te diré qué enfermedad tienes. El color que muestra el esperma al salir de la uretra puede estar relacionado con problemas como la hemospermia, la hepatitis o enfermedades de transmisión sexual. El semen, santuario de virus, el hombre expulsa hasta 27 tipos. 6 curiosidades sobre el semen que seguro ignoras. El problema de eyacular esperma de color rojo,
amarillento u otros colores puede producir alarma en los hombres. La presencia de sangre en el fluido puede hacer deducir que se padece de alguna enfermedad venérea grave o cáncer de próstata. Pero los especialistas explican que no hay por qué desesperarse, ya que normalmente estamos hablando de una situación muy común. El problema de la sangre roja en el semen recibe el nombre de hemospermia. Según el Manual de Algoritmos Diagnóstico-Terapéuticos de Urología en Atención Primaria de la Asociación Española de Urología, AEU, la mayoría de veces el problema es benigno y autolimitado, es decir, desaparece en un tiempo breve. De hecho, la estadística marca que 3 de cada 4 casos se resuelven solos dentro del primer mes. Se desconoce, más bien, la real dimensión de la aparición de semen rojo o con sangre, debido a que no siempre las personas se dan cuenta de su presencia. La hemospermia puede ocurrir como consecuencia de la prostatitis, la vesiculitis y uretritis, además de ciertas enfermedades de transmisión sexual. Estas, a su vez, pueden ser consecuencia de infecciones y también de cálculos renales, agentes químicos y traumas. La causa más importante del sangrado en el semen es la iatrogenia, es decir, provocado como consecuencia de un fármaco o procesamiento quirúrgico como las biopsias de próstata, la vasectomía y la escleroterapia para hemorroides. Si bien es importante prestarle atención, especialmente si persiste más allá de una semana, no son de mayor cuidado. El 3% de casos, una cantidad mínima, sí puede responder al origen de un tumor en la próstata, testículos o vía seminal. En ese caso, la hemospermia es constante y en general afecta a hombres mayores de 40 años. Muchos pacientes acuden al médico con solo 1 o 2 episodios de hemospermia, pero no es necesario. El médico, después de tomar datos de edad, duración del sangrado y otros síntomas, si lo considera necesario, ordenará otros análisis para confirmar o descartar posibilidades de otros problemas. Pero la mayoría de veces es recomendable esperar y tranquilizar al paciente. En jóvenes casi siempre se trataría de una infección, y arriba de los 40, siempre es necesario descartar la presencia de un mal mayor. El semen amarillo tampoco es motivo de gran preocupación, puede deberse a presencia de restos de orina, aunque lo más común es que aparezca luego de semanas o meses de no eyacular. Esto, porque los espermatozoides mueren y tiñen el conjunto. O también a la dieta, cebolla, ajo, yemas de huevo o palta, aguacate. En menor medida puede deberse a una infección del tracto urogenital, pero el problema es acompañado de dolor, ganas de orinar frecuentes, o hasta mal olor. Puede deberse también a la ictericia, o incremento de la bilirrubina en el cuerpo, por la presencia de hepatitis, pancreatitis, medicamentos, entre otros. En caso de que el semen amarillo persista o esté acompañado de síntomas indeseados, es conveniente ver al médico. Finalmente, si el semen sale de color verde, en general se puede deber a la presencia de enfermedades como la gonorrea o clamidia. El esperma puede ser un indicador interesante de la salud del propietario. Pero también puede ser su agentes transportadores de fármacos a otros organismos. Un equipo de científicos del Instituto de Nanociencia Integrativa, en Alemania, creó un original sistema de envío de medicamentos hacia un tumor a través del organismo usando el esperma. Este nuevo enfoque está diseñado específicamente para enfermedades del aparato reproductor femenino como el cáncer ginecológico, la endometriosis, enfermedades inflamatorias pélvicas y otras relacionadas al cuello uterino, ovario, útero, vagina y vulva. ¿Cómo afecta la densidad del semen a la fertilidad? ¿Cómo afecta la densidad del semen a la fertilidad? Muchos varones se preguntan si su semen es muy espeso o, por el contrario, si es demasiado líquido. La densidad del esperma no solo varía de unos hombres a otros, sino también en las diferentes eyaculaciones de un mismo hombre. Esto puede depender de varios factores como, por ejemplo, el tiempo de abstinencia de eyaculación. De este modo, con un menor tiempo de abstinencia el semen será, probablemente, más acuoso. Cuando el esperma es expulsado en la eyaculación debe tener una consistencia espesa. Sin embargo, un eyaculado muy denso puede afectar a otros parámetros de calidad seminal como la movilidad de los espermatozoides. Por tanto, un semen anormalmente espeso podría derivar en problemas de fertilidad masculina.
A continuación tienes un índice con los 8 puntos que vamos a tratar en este artículo. Esperma espeso o líquido. El semen presenta cierta densidad tras la eyaculación, ya que de esta forma se garantiza la llegada de un mayor número de espermatozoides al fondo de la vagina. Es importante recordar que el objetivo final del espermatozoide es fecundar al óvulo. Para ello, los espermatozoides deben recorrer un largo camino hasta llegar a las trompas de falopio, donde se producirá el encuentro con el ovocito. Para facilitar que el mayor número de espermatozoides alcancen el fondo de la vagina, el semen forma una especie de coágulo inmediatamente tras su expulsión. Esto se debe principalmente a las proteínas semenogelinas. Estas proteínas son producidas por la vesícula seminal y se encargan de que el esperma adquiera una consistencia densa y gelatinosa. Densidad del semen y licuefacción. Una vez en el tracto reproductor femenino, los espermatozoides deben desplazarse y ascender. El antígeno prostático específico, PSA, fragmenta la semenogelina, lo que permite la licuefacción del semen entre 15 a 20 minutos después de ser expulsado. Así, una vez el semen ha licuado, los espermatozoides pueden moverse y avanzar por el costoso camino del tracto reproductor femenino. Si el semen fuese completamente líquido tras su expulsión, se saldría de la vagina con mayor facilidad y sería más difícil conseguir el embarazo. Viscosidad del eyaculado. La viscosidad de la muestra seminal debe tenerse en cuenta en el espermiograma a la hora de analizar la calidad del semen. Como hemos comentado más arriba, una muestra seminal muy espesa puede conllevar problemas de movilidad de los espermatozoides, dificultando así la fecundación. La reproducción asistida, como cualquier tratamiento médico, requiere que confíes en la profesionalidad de los médicos y la clínica que elijas, ya que, evidentemente, no todos son iguales. Esta herramienta te enviará un informe totalmente personalizado, con la información detallada del tratamiento que necesitas, las clínicas de tu zona que cumplen nuestros criterios de calidad y sus presupuestos. Además, incluye consejos que te serán de gran utilidad a la hora de hacer las primeras visitas a las clínicas. Algunas de las razones que pueden ser causa de una variación en la viscosidad del semen son: disfunción de la próstata o vesícula seminals, infecciones, concentración espermática, causas de variación en la consistencia del esperma. Teniendo en cuenta estas causas, es recomendable acudir a consultas si se observan cambios en la consistencia o viscosidad del semen para conocer qué lo puede estar originando. Composición del semen. El semen está formado por un conjunto de sustancias que son las responsables, entre otras cosas, de que adquiera la consistencia y la densidad determinada para favorecer que llegue a fecundar al ovocito. Aproximadamente, solo el 5% del contenido del semen son espermatozoides, mientras que el plasma seminal confiere el restante 95% de su consistencia. Los espermatozoides deben realizar un recorrido desde el testículo hasta su salida por el pene. En este camino, los espermatozoides se mezclan con el plasma seminal producido principalmente por la vesícula seminal y la próstata. Así, se va formando el esperma con las moléculas necesarias para conferirle su viscosidad y posterior licuefacción. Sistema reproductor masculino. La vesícula seminal aporta aproximadamente un 65% del volumen del semen. Este aporte contiene citoquinas, prostaglandinas, semenogelinas y fructosa. Por su parte, la próstata secreta un 25% del volumen seminal. Su secreción es rica en lípidos, citrato y enzimas que rompen proteínas, proteolíticas. Las glándulas uretrales y bulbouretales también contribuyen en la composición espermática. Estas glándulas aportan una secreción lubricante que representa, aproximadamente, un 1% del total del semen. Preguntas de los usuarios. El color del eyaculado indica que es demasiado denso. El color del eyaculado puede ser de ayuda a la hora de analizar la calidad seminal. Un semen de color muy transparente puede indicar baja concentración espermática y diagonal o una consistencia más acuosa o líquida. Por el contrario, un color blanco intenso puede indicar mayor concentración de espermatozoides. Es posible lograr el embarazo con un esperma espeso y grumoso. Como hemos comentado más arriba,
el semen muy viscoso y con grumos puede complicar la búsqueda del embarazo, ya que la elevada densidad puede dificultar el correcto movimiento de los espermatozoides y por tanto impedir su llegada al óvulo. Aunque se necesita cierta densidad y consistencia durante la eyaculación, una vez en la vagina, el semen debe licuarse para que los espermatozoides puedan nadar hasta el óvulo y fecundarlo. ¿Cuáles son las causas de un semen muy espeso? Las causas más frecuentes que provocan una mayor densidad del semen son una alta concentración de espermatozoides, un mal funcionamiento de la próstata y diagonal o de las vesículas seminales y la presencia de infecciones seminales. Lecturas recomendadas. Si tienes dudas y deseas obtener más información acerca de la calidad seminal, puedes visitar el siguiente enlace: la calidad del esperma, cómo se mide y qué hacer para mejorarla. Si, por el contrario, estás interesado en saber más acerca del espermiograma o seminograma, te recomendamos leer este artículo. ¿Qué es un seminograma básico y cómo se hace paso a paso? El seminograma, espermiograma o espermograma es una prueba diagnóstica que tiene como objetivo evaluar la calidad del semen. A través de este estudio se analizan parámetros macroscópicos, como el volumen y pH seminal, y microscópicos, como la morfología, movilidad y concentración de espermatozoides. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece unos valores de referencia que determinan cuáles son los valores normales para un espermograma. Con estos parámetros de normalidad y el resultado obtenido en el seminograma, se evalúa si hay algún tipo de alteración que pueda causar infertilidad masculina y las posibilidades que existen de lograr un embarazo. A continuación tienes un índice con los 7 puntos que vamos a tratar en este artículo. Procedimiento para realizar el espermograma. Para que los resultados obtenidos sean fiables, la OMS establece que el seminograma debe realizarse tras un periodo de abstinencia sexual de entre 3 y 5 días. Esto no solo incluye la ausencia de relaciones sexuales, sino también de masturbación. Para realizar el diagnóstico de infertilidad masculina se requiere que, al menos, se realicen 2 seminogramas con un intervalo de un mes de diferencia como mínimo y que el resultado de ambos coincida. Hay que tener en cuenta que pueden existir alteraciones en los resultados por variables ambientales o del laboratorio, no solo fisiológicas. Toma de muestra para espermograma. El semen será recogido mediante masturbación, tras haberse lavado las manos y genitales adecuadamente, y será depositado en un bote estéril que habrá proporcionado la clínica. Es muy importante obtener el total de la muestra de eyaculado. Muchos hombres se sienten incómodos o nerviosos durante la recogida del semen y eso hace que pierdan parte de la muestra, especialmente la primera fracción. Si se pierde una fracción del eyaculado o parte del frasco se derrama, el análisis no será representativo y, por tanto, no se considerará válido. En el caso de que ocurra esta situación, deberá indicarse al personal del laboratorio y plantear una nueva recogida para un mejor estudio del semen. Recoger una muestra de semen. Lo ideal es recoger la muestra en la propia clínica para alterar lo menos posible las condiciones de la muestra seminal. No obstante, muchas clínicas ofrecen la posibilidad de obtener la muestra de semen en casa y entregarla posteriormente al laboratorio, siempre y cuando no pase más de media hora desde la obtención de la muestra hasta la llegada a la clínica para obtener un resultado fiable. Además, hasta la llegada al laboratorio, se deben mantener las condiciones de temperatura y luz adecuadas. Se recomienda guardar el frasco en un bolsillo o en contacto con el cuerpo y envuelto en papel de aluminio para que no le dé la luz. La reproducción asistida, como cualquier tratamiento médico, requiere que confíes en la profesionalidad de los médicos y la clínica que elijas, ya que, evidentemente, no todos son iguales. Esta herramienta te enviará un informe totalmente personalizado, con la información detallada del tratamiento que necesitas, las clínicas de tu zona que cumplen nuestros criterios de calidad y sus presupuestos. Además, incluye consejos que te serán de gran utilidad a la hora de hacer las primeras visitas a las clínicas. Valores normales del espermograma, OMS. La OMS publicó en 2010 unos valores seminales de referencia, por debajo de los cuales la muestra de semen es considerada fuera de la normalidad. El proceso de evaluación del esperma se divide en el examen macroscópico y el microscópico. De forma general, se analizan los parámetros básicos de estudio que determina la OMS.
No obstante, dependiendo de la clínica o del laboratorio, puede haber variaciones en el procedimiento. Análisis macroscópico. El análisis macroscópico es el primero que se realiza. En él se evalúan las características más básicas del semen, como las siguientes. Volumen. Se mide en mililitros, la cantidad de semen expulsada durante la eyaculación. A partir de 1.5 mililitros se considera normal. Licuefacción. Se produce al dejar reposar la muestra unos 20 minutos a temperatura ambiente. El semen se vuelve menos compacto y ya puede realizarse correctamente el examen microscópico de la muestra. Una proteína expulsada en el eyaculado llamada fibrinolicina se encarga de la licuefacción del semen. Si no se produce, puede haber una patología. Viscosidad. Se analiza la presencia de hilos. En el caso de que haya una viscosidad extrema, se deben romper los hilos para que los espermatozoides puedan circular libremente por el líquido seminal. Color. El semen, en condiciones normales, tiene un color blanco grisáceo o un poco amarillento. Si presenta otro aspecto, puede ser indicativo de infección. pH. Los valores normales de pH se sitúan entre 7.2 y el 8.0, los cuales se consideran valores levemente básicos. La variación en el pH puede indicar la presencia de una infección o alteraciones en la producción de líquido seminal. Análisis macroscópico de muestra de semen. Análisis microscópico. A nivel microscópico, los parámetros más importantes que se evalúan son: concentración de espermatozoides. Se dan dos valores. Por un lado, la concentración de espermatozoides por mililitros, que a partir de 15 millones mililitros se considera normal. Por otro lado, el número total de espermatozoides en el eyaculado, que la OMS muestra como normal a partir de los 39 millones de espermatozoides eyaculado. Motilidad o movilidad espermática. Se analiza la capacidad de movimiento de los espermatozoides. Generalmente, se dan dos valores: el movimiento total, se contabilizan todos los espermatozoides que presentan movimiento, que debe llegar al menos al 40%, y la movilidad progresiva, los espermatozoides se mueven y avanzan de posición, y el valor mínimo se encuentra en el 32%. En algunas clínicas se analiza también el tipo de movimiento, si es rápido, moderado o lento. Vitalidad. Se realiza mediante una prueba de tinción. No se hace en todos los casos, solo en aquellos en los que se encuentra un gran número de espermatozoides inmóviles para comprobar si estos están vivos e inmóviles o muertos. El valor de referencia para la vitalidad es que debe haber como mínimo un 58% de espermatozoides vivos. Morfología. Se evalúa la forma de la cabeza, que exista una pieza media o cuello y, por último, la cola del espermatozoide. La OMS califica como muestra morfológicamente normal aquella que muestra más de un 4% de espermatozoides con forma normal, es decir, sin anormalidades en ninguna de sus partes. Presencia de leucocitos o células epiteliales. Es habitual que, además de los espermatozoides, se encuentre algún otro tipo celular, como leucocitos o células epiteliales por escamación de la piel. En muestras con una elevada presencia de leucocitos, se sospecha la presencia de una infección. Estudio microscópico del semen. En la siguiente entrevista, el Dr. Sergio Rogel nos habla de todos los aspectos que se evalúan durante un seminograma. Clásicamente durante un seminograma se evalúan aspectos macroscópicos de la muestra de semen, como son el volumen, el pH, la consistencia, el color, y posteriormente se analizan los parámetros microscópicos que son los más importantes, entre ellos el recuento de los espermatozoides, la concentración por mililitro, la movilidad y la normalidad de las formas del seminograma. Esto es típicamente el seminograma que todo el mundo conoce. Además, hoy día existen aspectos que podemos mirar en una muestra de semen que no es realmente lo que llamaríamos seminograma, pero sí son técnicas que se pueden utilizar y se denominarían seminograma avanzado, como puede ser el estudio de la apoptosis en los espermatozoides, la fragmentación del DNA, etc. ¿Qué es el seminograma REM?
Otra prueba que puede hacerse como complemento al seminograma es el recuento de espermatozoides móviles o prueba REM. En caso de hacerse, hablaríamos de seminograma o espermiograma REM. El seminograma REM consiste en la separación de los espermatozoides en función de su movilidad. Así, obtenemos una fracción de la muestra concentrada en los espermatozoides de mayor movilidad, lo cual nos informará de la calidad de los espermatozoides recuperados. Así, podremos valorar de una manera más eficiente la técnica de reproducción asistida que ofrece la mayor probabilidad de éxito en función de la calidad seminal obtenida. Por ejemplo, puede ocurrir que en un seminograma básico se observen una concentración y una movilidad óptimas, pero que la muestra no responda bien a la preparación y no sea de buena calidad después de centrifugarla. Eso hará que no sea recomendable realizar una inseminación artificial, ya que las probabilidades de conseguir el embarazo con esa técnica serán bajas. Para obtener esta fracción de espermatozoides móviles, la muestra de eyaculado es sometida a un proceso denominado capacitación espermática. Existen varios métodos para capacitar la muestra, aunque los principales son el swim-up y los gradientes de densidad. Métodos de capacitación espermática. Se considera que una muestra es normal cuando tiene un número de espermatozoides con movilidad progresiva, A y B, superior a 3 a 5 millones en el REM. Entrevista al embriólogo Luis Gijón. Según comenta embriólogo Luis Gijón en el siguiente video. En función del valor del REM que tengamos, tendremos que derivar desde una inseminación hasta una ICSI, que eso sería lo más complicado. Preguntas de los usuarios. ¿Cuáles son los valores normales del espermiograma? En cuanto a los valores normales de un espermiograma o también llamado seminograma, los más importantes son: volumen de la muestra mayor o igual que de unas 5 mililitros. pH entre 7,2 y 8 horas 0 minutos. Concentración espermática mayor o igual que de 15 millones mililitros. Total de espermatozoides mayor que de 40 millones. Movilidad progresiva, A y B, mayor o igual que de 32%. Espermatozoides vivos mayor que de 58%. Espermatozoides normales mayor o igual que de 4%. REM, capacitación espermática, mayor que de 5 millones, siendo este el parámetro más determinante del seminograma. ¿En cuánto tiempo te dan los resultados del seminograma? Dependerá de cada laboratorio y del volumen de trabajo que tengan. Se podría saber el resultado el mismo día en el que se deposita la muestra, pero generalmente se entrega al paciente 2 a 3 días después. ¿Dónde puedo hacerme un espermograma? Los lugares más habituales para realizarse esta prueba diagnóstica son las clínicas de reproducción asistida y los laboratorios de análisis clínicos. También puede realizarse en la Seguridad Social si el médico lo considera necesario y lo indica. ¿Hay enfermedades que provocan problemas en los espermatozoides? Sí, hay ciertas enfermedades testiculares como el varicocele, el hidrocele, la criptorquidia y algunas enfermedades genéticas que pueden alterar la producción normal de los espermatozoides y causar infertilidad. Los problemas hormonales como el hipogonadismo, la hiperprolactinemia, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y la diabetes también afectan al desarrollo espermático. Si las vías seminales y las glándulas accesorias tienen alguna anomalía, la maduración de los espermatozoides y la eyaculación podrían verse alteradas. ¿Qué medicamentos son necesarios para el espermiograma? No hay ningún medicamento que tenga que tomarse para hacer un seminograma. Sin embargo, en caso de detectarse alguna alteración en el espermograma, el médico puede recetar al paciente un suplemento alimenticio para mejorar la calidad seminal durante los siguientes 3 meses y valorar si hay una mejoría con un nuevo seminograma. El Enterococcus faecalis en semen causa infertilidad. Este microorganismo es una bacteria gram positiva que se localiza habitualmente en la uretra masculina y forma parte de la flora bacteriana. Sin embargo, en ocasiones puede ascender por el aparato urogenital y desencadenar una infección. El Enterococcus faecalis es la causa más frecuente de infecciones que afectan a la próstata y al semen. Como en toda infección que afecta al aparato reproductor, podría causar infertilidad, que se solucionaría con el tratamiento con antibióticos. Solamente si la infección es aguda y no se trata a tiempo puede causar infertilidad permanente. ¿Cuánto cuesta un examen de espermograma?
El precio del seminograma varía según la clínica en la que se realice y las pruebas que se incluyan. En general, es de unos 70-130 €. Lectura recomendada. Una vez se obtienen los resultados del seminograma, se procederá a realizar el diagnóstico. En este artículo te explicamos al detalle cómo se hace, cómo se interpretan los resultados del seminograma y sus valores normales. Como hemos visto, en algunas ocasiones también se analiza la calidad de los espermatozoides recuperados. Os recomendamos la siguiente lectura para saber más sobre esta prueba. Esperma de color rojo, amarillo o verde, debe ser motivo de preocupación. La hemospermia, que es como se llama la presencia de sangre en la eyaculación, suele ser motivo de mucha inquietud e incluso de alarma. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se trata de un trastorno sin consecuencias y que se resuelve de manera espontánea. Pero si persiste hay que consultar al médico, dado que también puede ser síntoma de una infección o un problema mayor. Eyacular semen con sangre en general produce en los hombres reacciones que van desde la inquietud hasta la angustia y la alarma. Enseguida se piensa en problemas como enfermedades venéreas y cáncer de próstata. Sin embargo, la mayoría de las veces este sangrado es mucho menos importante de lo que parece. El semen rojizo o de algún otro color raro, como amarillo o verde, aparece con bastante frecuencia, y no suele ser síntoma de problemas de gravedad. La presencia de sangre en el semen se conoce con el nombre de hemospermia o hematospermia. En la mayoría de las ocasiones es de etiología benigna y autolimitada, es decir, no reviste gravedad y se resuelve de forma espontánea, sin necesidad de tratamiento. Así lo explica el Manual de Algoritmos Diagnóstico-Terapéuticos de Urología en Atención Primaria, editado por la Asociación Española de Urología, AEU, y otros organismos oficiales. De hecho, 3 de cada 4 casos se resuelven solos dentro del primer mes y no vuelven a repetirse. No obstante, hay que tener en cuenta que la incidencia exacta no es bien conocida, porque en muchas ocasiones las eyaculaciones pasan desapercibidas durante el coito, como explican Roberto Garrastazu López y José María Lomba Falcón, médicos de Cantabria y autores de un artículo sobre esta cuestión. ¿Por qué sale sangre en la eyaculación? Las causas de la hemospermia pueden ser varias. Las causas infecciosas e inflamatorias son de las más comunes, sobre todo en la población más joven, menores de 40 años. Entre las infecciones frecuentes se encuentran la prostatitis, vesiculitis y uretritis, además de las enfermedades de transmisión sexual. Las inflamaciones, por su parte, pueden deberse a su vez a infecciones, y también a cálculos renales, agentes químicos y a traumas, en ocasiones provocados por relaciones sexuales prolongadas o impetuosas. El documento de la AEU, elaborado por Daniel López García, José César Cuenco Velasco y José María Sánchez Merino, expertos del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, destaca que en la actualidad la causa más importante del sangrado en la eyaculación es la iatrogenia, es decir, un acto médico que termina con alguna incidencia negativa en la salud. En particular, las biopsias de próstata, de las cuales entre el 40 y 80% derivan en una hemospermia. Otras intervenciones, como la vasectomía y la escleroterapia para hemorroides, también figuran entre las causas corrientes. Al igual que las anteriores, deben ser motivo de los correspondientes controles, pero por lo general no merecen mayor preocupación. En una minoría de casos, la sangre en el semen sí es señal de un problema importante. El 3% de las veces, el origen es alguna patología tumoral, que puede afectar la próstata, los testículos o la vía seminal. En tales ocasiones, la hemospermia suele ser persistente. En general afecta a hombres mayores de 40 años. ¿Cuándo acudir al médico? Hay estudios que atestiguan que muchos pacientes acuden a la consulta del médico después de sufrir solo 1 o 2 episodios de hemospermia. Esto se debe a que, como se ha explicado, se trata de un síntoma que suele generar temor en quienes lo experimentan. Pero conviene mantener la calma. De hecho, hasta hace algún tiempo, la mayor parte de los casos de hemospermia, hasta el 70%, se diagnosticaba como idiopático, es decir, de causa desconocida, y sin embargo sus consecuencias no eran peores que las actuales. Los avances de la tecnología en medicina han permitido que, en la actualidad,
esa cifra se limite al 15%. En la consulta, los datos que solicita el médico ante una consulta de esta clase se centra en 3 cuestiones: la edad del paciente, la duración del sangrado y la existencia o no de otros síntomas o factores de riesgo asociados. Si lo considera necesario, indicará la realización de estudios que confirmen o descarten la posibilidad de otros problemas. Cuando haya infección, el objetivo primordial será tratarla para eliminarla, mientras que en otras ocasiones puede ser necesario, según los expertos de la AEU, ajustar el tratamiento anticoagulante o corregir la hipertensión arterial, entre otras posibilidades. En cualquier caso, una actualización en hematospermia, elaborada por los especialistas colombianos Juan Uribe y Juan Gallo, apunta que la mayoría de casos puede ser manejado de forma expectante y uno de los principales objetivos es tranquilizar al paciente. Las conclusiones del texto añaden que en pacientes jóvenes se debe pensar siempre en una causa infecciosa, frecuentemente una enfermedad de transmisión sexual, mientras que a partir de los 40 años de edad, y sobre todo en adultos mayores, siempre hay que descartar la malignidad a pesar de no ser el diagnóstico más común. Semen amarillo o verdoso, ¿a qué se debe y cómo actuar? La hemospermia suele ocasionar que el eyaculado sea parcialmente rojo o amarronado. Pero en ocasiones el semen presenta otras tonalidades, sobre todo amarillas o verdes, que también producen inquietud o desconcierto. Al igual que en los casos descritos más arriba, lo más común es que no se correspondan con motivos de mayor preocupación. El tono amarillento en el semen puede deberse a la presencia de restos de orina, aunque lo más común es que aparezca tras un largo periodo, semanas o meses, sin eyaculaciones. Los espermatozoides más antiguos mueren y tiñen el conjunto de ese color. Tras algunas eyaculaciones, el semen volverá a su color blanco o grisáceo normal. Otra causa posible del eyaculado amarillo es la dieta, en particular, haber comido muchos alimentos ricos en azufre, como cebolla, ajo, yemas de huevo, brócoli o aguacates. Por supuesto, esto tampoco es motivo de preocupación. Bastará con que se reduzca la ingesta de esta clase de productos, o con beber bastante líquido, para que el semen recupere su color. En un pequeño porcentaje de ocasiones, el color amarillo del semen sí puede ser un indicador de un problema de salud. En concreto, de una infección del tracto urogenital. Este problema suele incluir también otros síntomas, como micción frecuente, dolor e irritación, e incluso el semen podría tener mal olor. Se debe acudir a la consulta del médico para que recete algún antibiótico. ¿Y qué sucede cuando el semen es verdoso? En general, también señala la presencia de bacterias u hongos responsables de alguna infección o una enfermedad de transmisión sexual. De entre las más comunes en España, la enfermedad venérea que con mayor frecuencia provoca un semen de tonalidad verde, a menudo con mal olor, es la gonorrea, también conocida como blenorragia.